¿Alguna vez te preguntaste cómo la gente mantenía la comida fresca antes de la electricidad? En la época medieval no podían simplemente meter las sobras en el refrigerador o pedir comida para llevar cuando la despensa estaba vacía. Tenían que ser creativos, realmente creativos. Algunos de sus métodos eran brillantes, otros eran extraños y algunos eran francamente divertidos. Y en ningún lugar era esta creatividad más evidente que en las cocinas medievales. Estos lugares salvajes y concurridos no se parecían en nada a nuestros relucientes y limpios de hoy. En lugar de refrigeradores, tenían carnes colgantes, hierbas colgando por todas partes y más sal que una fábrica de pretzels. La cocina era el corazón de cualquier hogar medieval, siempre cálido y ahumado, y lleno de olores interesantes. Estas cocinas almacenaban lo básico: carnes en conserva, verduras secas y toneladas de pan. Lo curioso es que no tenían ninguno de nuestros imprescindibles modernos. Imagina intentar explicarle el ketchup a un cocinero medieval. Tenían que empezar a almacenar comida tan pronto como llegaba la primavera porque el invierno no era una broma. Y créeme, no podían pedir pizza exactamente cuando los tiempos se ponían difíciles. Hablando de almacenar comida, todo comenzó con la sal. No lo creerías, pero la sal era tan preciosa que a los soldados romanos se les pagaba con ella. Ahí es donde obtenemos la palabra salario de bastante loco, ¿verdad? Y en la época medieval, algunos comerciantes inteligentes de Venecia construyeron fortunas enteras solo controlando el comercio de la sal. Estos tipos eran como la versión medieval de los multimillonarios tecnológicos, excepto que en lugar de vender teléfonos inteligentes, vendían pequeños cristales blancos. Así es como funcionaba la salazón: frotaban la carne o el pescado con toneladas de sal. A veces, usando hasta un 20% del peso de la comida solo en sal, la carne se arrugaba como una pasa al sol, pero eso era exactamente lo que querían. La sal básicamente convertía la comida en una versión medieval de cecina de res. Una receta de una cocina del siglo XIII decía: salar la carne hasta que parezca que está cubierta de nieve, lo que honestamente suena como mi cocina cuando accidentalmente tiro el salero. La parte más genial es que encontraron formas de salar prácticamente todo. El pescado se empaquetaba en barriles con capas de sal, algo así como una lasaña realmente poco apetitosa. El cerdo se convertía en jamón y tocino. Incluso las verduras se sumaban a la acción. Hacían chucrut salando el repollo hasta que fermentaba. Los médicos medievales en realidad pensaban que toda esta sal era buena para ti. Apuesto a que tendrían un ataque al corazón si vieran nuestras pautas de salud modernas, pero había un gran problema con depender de la sal: era muy cara. Una libra de sal podía costar el salario de una semana para un trabajador regular. Mi historia favorita es sobre un pueblo medieval francés que intercambiaba un rebaño entero de ovejas solo por suficiente sal para durar el invierno, pero cuando la sal era difícil de conseguir, la gente medieval convirtió sus cocinas en ahumaderos y quiero decir que literalmente toda la habitación se llenaría de tanto humo que si un cocinero medieval entrara en un local de barbacoa moderno, probablemente se sentiría como en casa. Excepto que las cocinas medievales no tenían esos elegantes extractores de aire que usamos hoy, lo que significaba que todos probablemente olían a tocino ahumado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No es que nadie se quejara, oliendo a tocino, remolacha, oliendo a lo que sea que la gente oliera, en la época medieval, el proceso de ahumado era en realidad bastante ingenioso. Colgaban la carne o el pescado en lo alto de chimeneas especiales o en las vigas de la cocina donde el humo de los fuegos de cocina haría lentamente su magia. Las mejores maderas para ahumar eran el roble, el manzano y el cerezo, cada uno añadiendo su propio sabor especial. Un libro de cocina alemán medieval incluso enumeraba tipos de madera específicos para diferentes carnes: roble para la carne de res, manzana para el cerdo y cereza para las aves. Hablemos de ser exigente con el humo. Dato curioso: los arqueólogos encontraron un ahumadero perfectamente conservado de 1375 en Londres y adivinen qué. La viga del techo todavía olía a humo incluso después de 600 años. Estos tipos realmente sabían lo que hacían. El humo no solo hacía que la comida supiera bien, sino que creaba una capa protectora que mantenía alejados a los insectos y las bacterias. Es como si hubieran inventado un campo de fuerza alimentario totalmente natural.
pero fumar no era solo para la carne, también ahumaban el queso, lo que ayudaba a que durara mucho más. Algunos de los quesos más famosos de la actualidad, como el Gouda ahumado, comenzaron como técnicas de conservación medievales. Incluso ahuman los granos para evitar que se enmohezcan, aunque apuesto a que eso dio lugar a un pan con un sabor interesante. Mi descubrimiento favorito fue que a veces ahumaban huevos. Imaginen intentar explicarles eso a sus gallinas. Lo siento, chicas, pero sus huevos van a oler a fogata. Las casas medievales realmente elegantes tenían ahumaderos separados con diferentes niveles para diferentes alimentos. El nivel superior era para un ahumado más ligero, como el pescado, el medio para un ahumado medio, como el cerdo, y el inferior, cerca del fuego, para un ahumado fuerte, como la carne de res. Era básicamente una versión medieval de un estacionamiento de varios niveles, excepto que en lugar de autos estaba lleno de comida colgando. Pero, ¿qué sucedió cuando fumar no fue suficiente? Bueno, fue entonces cuando la gente medieval recurrió al congelador de la naturaleza y créeme, se volvieron bastante creativos con la nieve y el hielo. Porque las bodegas subterráneas profundas eran como la versión medieval de una frígida, excepto que en lugar de una máquina de hielo, tenía sirvientes corriendo en invierno recolectando nieve y hielo como si fuera una especie de búsqueda del tesoro congelado. Los nobles realmente ricos tenían edificios especiales llamados casas de hielo. Estos no eran los cobertizos de jardín promedio, eran más como búnkeres de hielo subterráneos. El más grande jamás encontrado fue en el Palacio de Hampton Court y escucha esto, podía contener 75 toneladas de hielo, lo cual es suficiente para hacer granizados para todo un ejército medieval. Las casas de hielo se construían como conos de helado al revés, excavados profundamente en el suelo con paredes súper gruesas. Algunos ricos incluso contrataban maestros del hielo cuyo único trabajo era evitar que el hielo se derritiera. Hablemos de un título de trabajo genial. Aquí hay un hecho salvaje, las casas de hielo medievales funcionaban tan bien que algunas de ellas mantenían el hielo congelado hasta por 2 años. El secreto que empacaban. Aserrín entre capas de hielo que funcionan como una versión medieval de aislamiento y tú pensabas que tu hielera en la playa era impresionante, pero ¿qué pasa si no eres lo suficientemente rico como para tener tu propia fortaleza de hielo personal? Bueno, ahí es donde las cuevas y los vendedores de piedras eran útiles. Las cuevas naturales se mantenían a una temperatura bastante constante de 50 a 55 grados Fahrenheit durante todo el año, perfecta para mantener la comida fresca. La gente medieval almacenaba su queso, huevos y verduras en estos lugares frescos. Algunos monasterios incluso construían sus propias cuevas artificiales solo para almacenar vino y cerveza. Esos monjes conocían sus prioridades. La parte más divertida del almacenamiento en frío medieval era cómo empacaban alimentos perecederos en nieve durante las fiestas de invierno. Imagina ser un organizador de fiestas medievales. Bien, necesitamos 3 barriles de vino, 2 cerdos asados y suficiente nieve para evitar que el pescado se eche a perder y tal vez nieve extra para las peleas de bolas de nieve. De hecho, servían postres congelados en festines elegantes, básicamente conos de nieve medievales saborizados con miel o jugos de frutas. Y sí, a veces escribían advertencias como no comer la nieve amarilla. Incluso en ese entonces algunos chistes nunca pasan de moda, pero el invierno no durar para siempre a menos que vivas en la Islandia medieval y eventualmente todo ese hermoso hielo se derretiría. Fue entonces cuando la gente medieval tuvo que recurrir a su plan B, secar todo lo que veía, y cuando digo todo, me refiero a todo. La gente medieval convirtió el secado de alimentos en una forma de arte. Secaban absolutamente todo lo que no se escapaba. Primero, la carne se convertía en cecina, las uvas en pasas y las ciruelas en ciruelas pasas. Colgaban frutas y verduras en cuerdas largas de las vigas como adornos navideños medievales. Probablemente toda la casa parecía una especie de festival gastronómico extraño que nunca terminaba. ¿Sabías que incluso tenían torres de secado especiales? Estos edificios altos tenían los lados abiertos con listones de madera para dejar que el aire fluyera y mantener alejados a los pájaros. Una famosa torre en Francia podía secar más de 2000 libras de fruta a la vez. Esa es más fruta de la que una tienda de comestibles moderna tiene en stock. Cargaban estas torres con peras, manzanas, higos, lo que sea. Los lugareños los llamaban castillos de frutas,
lo que honestamente suena como un nombre mucho mejor que deshidratador de alimentos. Algunas de estas torres todavía existen hoy en día y los arqueólogos encontraron trozos de fruta seca atrapados en las esquinas que tienen más de 500 años, hablemos de bocadillos antiguos. La parte realmente inteligente fue cómo descubrieron diferentes técnicas de secado para diferentes alimentos. Las hierbas se empaquetaban y colgaban boca abajo, haciendo que las cocinas medievales parecieran decoradas por alguien que realmente amaba las plantas. La carne se cortaba en tiras súper finas, cuanto más fina, mejor, porque nadie quería morder un trozo de carne medio seca que solo pedía un dolor de estómago medieval. Incluso tenían cuartos de secado especiales con pequeñas ventanas que se podían abrir o cerrar según el clima, como una versión medieval del control de clima. Los libros de cocina medievales en realidad tenían instrucciones específicas sobre el secado de alimentos. Uno del 1300 dice que corte la carne tan fina como entre los pacientes durante la Cuaresma. Otro advirtió que si su carne seca rebota cuando se cae, lo ha hecho bien, si se rompe, importa, ha creado un arma. También secan el pescado golpeándolo hasta que esté prácticamente fino como el papel. Este pescado seco era tan duro que probablemente podría usarlo como tejas en una emergencia. De hecho, hay una historia sobre marineros noruegos que usaban pescado seco como platos. Hablemos de reducir sus platos. La mejor parte de la comida seca. Era increíblemente ligero, una vaca entera seca al tamaño de una mochila moderna. A los ejércitos les encantaba. Podían llevar semanas de comida sin necesidad de una caravana. Los ejércitos medievales en realidad tenían oficiales especiales a cargo de los suministros de alimentos secos. Estos tipos tenían el emocionante título de guardián de los almacenes secos, que probablemente no era el título más impresionante en las fiestas medievales, aunque apuesto a que los soldados se cansaban bastante de roer cecina de res día tras día. ¿Qué hay para cenar esta noche? Capitán carne seca y mañana todavía carne seca la próxima semana. Adivina, pero a veces solo la comida seca no era suficiente, especialmente en lugares donde el clima era demasiado húmedo o lluvioso. Fue entonces cuando la gente medieval recurrió a su arma secreta, el vinagre, porque el mundo medieval estaba absolutamente loco por el vinagre y la fermentación. No podías entrar en una cocina medieval sin toparte con barriles de verduras fermentadas. Encurtían todo y me refiero a todo. El repollo se convirtió en chucrut. Los pepinos se convirtieron en encurtidos e incluso fermentaron pescado. Una receta de un libro de cocina alemán medieval solo dice que lo pongas en vinagre hasta que deje de oler a pescado y comience a oler a arrepentimiento. Algunos historiadores creen que los europeos medievales encurtían más comida por persona que cualquier otro. La civilización en la historia, la ciencia detrás de la fermentación es genial. ¿Sabes cómo tu madre te dice que no dejes que la comida se eche a perder? Bueno, la gente medieval en realidad dejaba que la comida se echara a perder exactamente de la manera correcta. Descubrieron que ciertos tipos de bacterias buenas podían combatir las bacterias malas que te enferman. Un solo barril de chucrut podía alimentar a una familia durante el invierno y darle suficiente vitamina C para evitar el escorbuto. Así es, la gente medieval luchaba contra las enfermedades de los piratas antes de que los piratas fueran siquiera geniales. Las pruebas en recetas medievales supervivientes mostraron que sus alimentos fermentados tenían más bacterias beneficiosas que la mayoría de los suplementos probióticos modernos. Algunos monasterios tenían salas enteras dedicadas a la fermentación. Los monjes mantenían registros detallados de sus experimentos de encurtido, así es como sabemos que un monasterio en Francia encurtió más de 15.000 huevos en un solo año. ¿Te imaginas ser el pobre monje a cargo de ese trabajo, hermano John? ¿Cuál es tu santo deber? Oh, encurto huevos, miles de ellos. Mis manos huelen perpetuamente a vinagre y no he probado nada más en 3 años. Los monjes incluso escribieron poemas sobre encurtidos. Hay uno que dura 50 versos sobre la forma correcta de fermentar. Nabos, pero los verdaderos campeones del encurtido fueron los vikingos. Estos tipos llevaron la fermentación a un nivel completamente nuevo. Hicieron algo llamado botín fisk, pescado fermentado remojado en mentira hasta que se volvió gelatinoso. Sí,
Leíste bien, deliberadamente convirtieron pescado perfectamente bueno en gelatina de pescado, aún mejor, lo consideraban un manjar. Hay un viejo dicho nórdico que se traduce como: un hombre valiente teme a muchas cosas, pero solo un tonto no teme al botín Fisk. Las excavaciones arqueológicas han encontrado barriles de fermentación vikingos que aún contienen rastros de pescado después de 1000 años. Aunque afortunadamente nadie ha intentado probarlos, la mejor parte de los alimentos fermentados es que en realidad mejoran con el tiempo, a diferencia de ese sándwich que olvidaste en tu mochila. Algunas familias nobles medievales tenían barriles de verduras encurtidas que transmitían de generación en generación como reliquias familiares. Aquí, hijo, te pasé. Este barril sagrado de nabos encurtidos fue el último deseo de tu bisabuelo, que continúes añadiéndole vinagre. Un barril de repollo encurtido encontrado en un castillo inglés se había mantenido continuamente durante más de 40 años. También usaban la fermentación para hacer medicina. Si tienes dolor de cabeza, prueba un poco de jugo de repollo fermentado. Malestar estomacal. Aquí tienes un poco de rábano encurtido. Los médicos medievales recetaban alimentos fermentados para todo, desde el resfriado común hasta los huesos rotos. Supongo que cuando todo lo que tienes es un barril de encurtidos, todo parece un problema de encurtido. Un hospital medieval consumía más de 50 galones de jugo de verduras fermentado cada mes. Aún se debate si esto ayudaba a los pacientes o simplemente les daba algo más de qué quejarse, pero si querías conservar algo realmente especial, algo que necesitaba durar años, había una opción aún más dulce: la miel, y lo mejor de todo es que nunca se echa a perder. Los científicos encontraron una vez miel de 3000 años de antigüedad en tumbas egipcias que todavía estaba perfectamente buena para comer, aunque tal vez no vayas a saquear tumbas antiguas en busca de un refrigerio de medianoche. La gente medieval conocía el superpoder de la miel y la usaba para casi todo. La vertían sobre frutas, carnes e incluso aves enteras para conservarlas. Una receta de un libro de cocina medieval sugiere conservar un pavo real entero y miel porque aparentemente el pollo normal no era lo suficientemente elegante. Los apicultores medievales eran como estrellas de rock, tenían protecciones legales especiales y incluso podrían salirse con la suya traspasando si perseguían a sus abejas. Los registros de una mansión inglesa muestran que pagaban a su apicultor más que a su cocinero, lo que te dice exactamente cuánto valoraban su miel. Un buen apicultor podía manejar hasta 100 colmenas produciendo suficiente miel para conservar comida para todo un pueblo. La parte realmente salvaje es cómo usaban la miel en medicina. Tuve un corte feo, le puse un poco de miel. No puedo dormir. Miel y leche tibia. Un caso grave de peste bubónica. Bueno, la miel probablemente no ayudaría con eso, pero lo intentaron de todos modos. Los médicos medievales escribieron libros completos sobre medicinas a base de miel. Un médico famoso recetó agua con miel para todo, desde dolores de muelas hasta corazones rotos, aunque sospecho que los pacientes con el corazón roto habrían preferido chocolate. Aquí hay un hecho curioso: algunos castillos medievales tenían habitaciones especiales para la miel. Estos eran espacios cálidos y secos donde almacenaban sus alimentos en conserva con miel. Las paredes se ponían pegajosas por las gotas de miel y aparentemente los insectos se les pegaban como papel matamoscas medieval. Los registros de un castillo se quejan de tener que raspar las paredes para limpiarlas cada primavera porque las habitaciones de miel han atrapado más moscas que comida. La gente rica conservaba frutas exóticas en miel para presumir de su riqueza. Oh, ¿nunca has probado los limones sicilianos en conserva con miel? Qué común era servir estas elegantes frutas en conserva en los festines, probablemente haciendo que todos los demás se sintieran mal por sus viejos nabos encurtidos. Algunos nobles incluso tenían colecciones especiales de frutas en conserva con miel, como cartas de Pokémon medievales. Tenían que conservarlas todas. La parte más divertida era cómo probaban si la miel era lo suficientemente pura para la conservación. Dejaban caer una pluma de pollo si la pluma se hundía demasiado rápido. La miel estaba demasiado aguada. Un texto medieval garantiza que si tu miel no puede sostener una pluma, no puede sostener tu cena. También creían que la mejor miel para conservar provenía de abejas que habían visitado lugares sagrados porque, obviamente, las abejas religiosas hacen mejor miel. Pero, ¿qué pasa si quieres conservar algo y hacerlo más divertido al mismo tiempo? Bueno,
Ahí es donde entra el alcohol, porque nada dice conservación de alimentos como ahogar tus frutas y vino. La gente medieval descubrió que el alcohol no era solo para emborracharse en los festines, en realidad era un increíble conservante de alimentos. Las frutas, verduras e incluso los huevos podían durar meses cuando se remojaban en vino o cerveza. Un castillo medieval francés pasó por más de 100,000 litros de vino al año y solo la mitad era para beber, el resto lo usaban para conservar todo. Desde cerezas hasta gansos enteros. Tienes que amar su lógica aquí. Este vino nos hace sentir bien, tal vez también hará que nuestra comida se sienta bien, y sabes que tenían toda la razón. El alcohol mataba las bacterias y evitaba que la comida se echara a perder. Algunos monasterios medievales tenían vendedores enteros dedicados a alimentos conservados en alcohol. Los monjes pasaban sus días conservando frutas en vino y luego escribiendo poesía sobre ello. Habla de vivir tu mejor vida medieval. Las delicias conservadas más populares eran frutas borrachas, básicamente guarniciones de cócteles medievales. Remojaban ciruelas, cerezas y melocotones y vino especiado hasta que se convertían en pequeñas bombas de sabor alcohólicas. Una receta advierte que estas frutas te harán el doble de feliz que las frutas normales. Incluso conservaban la carne en alcohol, aunque probablemente se trataba más de desesperación que de sabor. Nada dice que nos estamos quedando sin opciones, como un pollo flotando en un barril de cerveza. Aquí hay uno extraño: conservaban los huevos en alcohol, los rompían en barriles de vino o cerveza donde los encurtían. Tabernas medievales en realidad sirvan estos huevos con alcohol como bocadillos de bar, porque aparentemente los huevos encurtidos normales no eran lo suficientemente interesantes. Hay una historia sobre un comerciante que intentó comerse 3 huevos en conserva en vino por una apuesta y terminó cantando canciones de taberna en latín y ni siquiera sabía latín. La gente realmente elegante se volvió creativa con la conservación del alcohol. Colocaban capas de frutas con diferentes tipos de vino para crear bonitos patrones en los frascos de almacenamiento. Una familia noble tenía un barril especial donde conservaban la fruta en capas de vino tinto y blanco, lo que hacía que pareciera una bandera medieval a rayas. Material real de Instagram medieval. Los registros de una cocina real mostraron que gastaban más en vino de conservación que en carne, aunque conociendo a la realeza medieval, probablemente bebieron la mitad del suministro de conservación de todos modos, pero la mejor parte fue que descubrieron que un alcohol más fuerte funcionaba mejor para la conservación. Esto llevó a algunos, digamos, entusiastas. Investigación sobre la destilación. No, mi señor, no estoy haciendo vino extra fuerte por diversión, es para conservar estas peras reales muy importantes. Sí, eso es. Peras reales, y ahí lo tienen. Conservación medieval hecha de 7 maneras diferentes, desde sal simple hasta vino elegante. Descubrieron cómo mantener sus alimentos comestibles en las buenas y en las malas. La próxima vez que abras el refrigerador, agradece a tus antepasados medievales por descubrir todos estos trucos de conservación, aunque quizás podrías omitir los huevos remojados en vino.